En la vida nosotros nacimos para conquistar y significa entonces que el carácter que nosotros tenemos es algo que ha sido aprendido, modificado por las circunstancias. Somos el producto de nuestro pasado. Nos guste o no, somos el producto de lo que nos ha ocurrido. Y si en el pasado nos encontramos con Jesús, somos el producto de una vida nueva. Pero si no hemos tenido ese encuentro genuino con Jesús, puede ser que el pasado continuamente esté acechando nuestro carácter. Y lo primero que quiero decirles a todos ustedes, mis hermanos, hombres y mujeres, que rendirse no es una opción para tomar, sino una tentación para superar. Rendirse en la vida no es una opción. No hay opciones a la hora de rendirse. Puedes tener muchas opciones a la hora de tomar una decisión, pero nunca la de no continuar. Porque la palabra rendirse da como flor o como fruto un comportamiento que se llama resignación. Las personas resignadas son personas que ya están rendidas. Y uno no se puede rendir en la vida. Al único que uno debe rendirse es a Dios. Pero en la vida uno no puede resignarse. Uno tiene que mirar siempre hacia adelante y estar convencido que los peores enemigos no son los que están fuera de nosotros. Los peores enemigos son los que formamos dentro de nosotros. Los peores enemigos son aquellos que viven dentro de nosotros, que hablan dentro de nosotros, que se comunican dentro de nosotros. Son recuerdos, son experiencias que de alguna manera modifican nuestro carácter. Y cuando hablo de carácter, mis hermanos y hermanas, estoy hablando que el carácter está vinculado al comportamiento, y el comportamiento en sí revela nuestro lado más oscuro o brillante. ¿Cómo puedo saber cuál es mi carácter? Mirando la forma en que te comportas, porque el carácter está vinculado a nuestro comportamiento, y el comportamiento es la forma en que reaccionamos o nos comportamos ante diferentes circunstancias. Muchas personas se comportan con miedo, con temor, con incertidumbre, con escasez de emociones, sin ser expresivos. Muchas personas se comportan con ira, con coraje, con odio, con resentimiento. Al final, el comportamiento que nosotros manifestamos ante cualquier circunstancia de la vida revela nuestro verdadero carácter. Por eso la Biblia dice en varias ocasiones de diferente forma. Le voy a leer 4 textos básicos que hablan acerca de nuestro carácter, de lo que nosotros manifestamos. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la boca terminará expresando lo que uno tiene dentro. Hay otro texto que dice en Proverbios: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el hombre es lo que piensa. Otro texto que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y un texto que está en Jeremías que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todo lo que está dentro de nosotros revela el exterior a la hora de nuestro comportamiento. ¿Qué nos revelan entonces estos argumentos bíblicos que les acabo de mencionar? Que lo que está dentro de nosotros, revela nuestro comportamiento hacia afuera. Decía un gran poeta que si somos libres por dentro, nada nos podrá aprisionar por fuera. Las peores cárceles no son las que se construyen físicamente, sino las que construimos dentro de nosotros, las que nos llevan, repito, a la resignación. Y en este nuevo año que estamos comenzando, por eso comenzamos con este tema, porque los sueños son irrelevantes cuando no se tiene el carácter para cumplirse. Porque yo puedo establecer un montón de metas, puedo establecer algunas
metas a corto, a mediano, a largo plazo, financieras, matrimoniales, familiares, laborales, y no importa cuántos sueños pueda tener. Si no tengo el carácter para sostener los sueños, seguirán siendo solo cuestiones de ilusión. Necesito tener el carácter. ¿Y cómo puedo tener el carácter, pastor? El carácter se tiene a través de lo que vamos a ver a continuación y lo podremos modificar en ese contexto. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú le has preguntado a alguien, a tu pareja, a tus hijos? ¿Cuántas veces le has preguntado, ¿por qué te comportas así? Pareciera ser una pregunta válida, no decir, oye, ¿por qué te comportas así? Pero es una pregunta equivocada. No es que la persona se comporte así porque quiso comportarse. Las personas se comportan así porque así son. El comportamiento simplemente revela nuestro carácter. Lo que quiero entonces explicar en este punto es que las personas no se comportan como quisieran. Las personas se comportan tal y como son. Muchos se hacen los fuertes, pero son realmente débiles. Esta es una verdadera lucha interna. ¿Cuántos de ustedes han intentado hacerse los fuertes? Te está pasando por encima la vida, las finanzas, los problemas de tu matrimonio, pero tú te haces el fuerte. Hacer ser fuerte no es lo mismo que ser fuerte. Hacer ser fuerte es solamente postergar un dolor. Porque si yo me hago el fuerte, la realidad es que siento el dolor y la debilidad, pero necesito mantener una cara como que no pasa absolutamente nada. Y el que tiene un verdadero carácter de conquistador no se hace el fuerte, es fuerte. No finge que no pasa nada. Aunque estén pasando circunstancias a su alrededor, simplemente la perspectiva y la manera en que ve la vida o las circunstancias es totalmente basado en principios y argumentos que lo llevan a ser un conquistador en esta tierra. No se trata de hacernos los fuertes, se trata de ser fuertes por la palabra de Dios. Y quiero aclarar que no voy a hablar del temperamento, y el temperamento es algo que es natural en nosotros. El temperamento tiene características que son inmodificables. Hay 4 líneas del temperamento, solo para aquellos que no lo sabían. Hay gente que es colérica, melancólica, flemática y sanguínea. Esos son aspectos del temperamento, esos no se pueden cambiar, son inmodificables. Si usted es serio, es serio. Si usted es un poquito más suelto y más en relaciones interpersonales, platica con todos, también es parte de tu personalidad. Eso no se puede modificar, es parte de tu temperamento. Pero hay algo que siempre se ha podido modificar toda la vida, todo el tiempo. Y lo que sí se puede modificar es el carácter, y el carácter está vinculado a nuestro comportamiento y actitudes. El carácter tiene que ver con lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Aquí yo pudiera decir que se resume el carácter. Lo voy a repetir: lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos. En otras palabras, habla del hecho de lo que hacemos, de la forma en cómo lo hacemos y de la actitud de qué manera lo hacemos. Por ejemplo, en una batalla muchos tienen el carácter para rendirse, mientras que otros ven una oportunidad para luchar y ganar. En una batalla muchos ven al gigante o miran la circunstancia y automáticamente su carácter les da solo para darse por vencidos. Y hay otras personas que en momentos de dificultad o de crisis, su carácter les da el valor para conquistar e ir por la corona. Nunca usted crea que porque grita, porque habla fuerte, que porque se impone, usted tiene un gran carácter. Hay personas que son gritones, pero que a la hora de la realidad, de las circunstancias,
son verdaderamente cobardes. No son capaces de enfrentar las circunstancias. Tienen esa debilidad interna. Su apariencia siempre ha sido aparentar fortaleza, pero en las verdaderas montañas y dificultades de la vida no demuestran absolutamente nada. Yo conozco personas que tú dirías, no hombre, este hermano está de ser tremendísima, hermana, tremendísima, pero no es capaz de enfrentar absolutamente nada, solo de aparentar. Y se trata de tener el carácter que Dios quiere que tengamos para que enfrentemos toda circunstancia en la vida y salir así adelante en el nombre de Jesús. El carácter tiene que ver, nuestro carácter se manifiesta en la perspectiva en que vemos las cosas. Por ejemplo, miren, cuando Saúl y su ejército vieron a Goliat, es una forma así filosófica de explicar el carácter. Cuando Saúl y el ejército vieron a Goliat, dijeron, es tan grande y poderoso que no podemos vencerlo. Cuando David vio al mismo gigante, dijo, es tan grande y cabezón que no puedo fallar el tiro. Es la misma circunstancia, la misma problemática, vista desde caracteres diferentes. Caracteres de cobardía, de incertidumbre, de temor, carácter de conquistador. A este yo me lo echo, y lo comparó con un perro. Por eso cuando vino con Saúl, que era el rey, lo comparó y le dijo, Dios me ha librado de otros animales, sean osos o leones, y de este también me va a librar. Tenía una convicción firme en lo que estaba haciendo. Quiero que me acompañen por favor a 2 de Samuel, capítulo 17, para entrar en materia bíblica. 2 de Samuel, capítulo 17. Perdón, 1 de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Lo tienen? Versículo 4. Quiero que pongan atención a estos aspectos de la vida. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él, y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. 11 y la derrota, ¿no? Oyendo Saúl, el rey, el jefe, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, ¿cómo? Entonces, miraron al gigante, vieron todo aquello y dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. No que muy soldados, pues. Como decíamos en el barrio, no que muy. No que muy tan. No que tú todas las puedes. Miraron al gigante, vieron las características y lo que surgió en ellos fue el verdadero carácter. Miraron al gigante y tuvieron, ¿qué tuvieron? Entonces, ¿qué tipo de carácter tenían estos soldados?
un carácter que no les daba para estar en la batalla. Estaban por imposición, pero no estaban convencidos ni para quién lo hacían. Estaban en la batalla porque tenían que hacerlo, pero no tenían espíritu de conquistador. Tenían un defecto interno. Tenían que enfrentar, para eso estaban ahí, estaban para pelear, pero no se atrevían a pelear. Pero fíjense, cuando llega David, el versículo 23, sale el paladín en el 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y diga conmigo, un hombre con carácter. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, cada uno, ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Ahora, ponga atención a este aspecto de la vida del carácter. Todo es del color del cristal con que uno lo ve. Ese es un principio básico. Saúl vio un gigante, los guerreros vieron un gigante, David vio un filisteo y un incircunciso. Nunca en la boca de David, en todo ese capítulo, él menciona la palabra grande o gigante. Nunca. Porque la palabra grande, poderoso o gigante solo puede ser atribuido a Dios. Cuando yo digo tengo un gran problema, tienes un conflicto en tu carácter y en tus palabras. Porque la única frase para gran o poder o grandísimo debe ser atribuida directamente o vinculada a Dios. El problema es que ellos, en vez de considerar que tienen a un Dios grande y que está desafiando a Dios, no a ti. El problema de esta gente es que dejó de observar a quién servía y empezó a ver el problema demasiado grande, y esa manera o perspectiva de ver la vida lo llevaban a tener un carácter débil de cobardía. Voy a repetir, pero David nunca le llamó gigante al gigante. Siempre usó términos que los judíos usaban despectivamente: filisteo, incircunciso. Que incircunciso entraba en el papel de perro. Este no es de los nuestros. ¿Quién se atreve a hablarle así al Dios de los escuadrones de Israel? Cuando David lo escuchó, dijo: este es hombre muerto, se metió con el jefe, le va a ir mal. Carácter manifestado. Pregunto, ¿de quién aprendió David el carácter? Si su padre lo rechazaba como hijo y no lo tomó en cuenta, no lo tomó en cuenta a la hora de ser ungido, hasta el final fue obligado su padre a que trajeran a su hijo. No sé si me explico. Esto significa que es algo muy importante para nosotros. Y sus hermanos ahí mismo, uno de sus hermanos le dice: ¿a qué vienes a dar lata? Ya conozco la soberbia de tu corazón, vete para la casa, chamaco. Su propia familia le rechazaba. ¿De dónde sacó David el carácter para decir: yo le entro, yo lo tumbo a este amigo? ¿De dónde? Solo de Dios. El pequeño joven que estaba a la orilla del río cuidando ovejas tenía una relación
continua con Dios, de tal manera que ahí él le escribía salmos al Señor, le cantaba al Señor, y la relación que tenía con Dios y con su palabra modificó el carácter, no el temperamento, sino que modificó el carácter de David, un joven que debería tener falta de autoestima, sentirse rechazado y obviamente nunca sentirse con carácter para enfrentar a un gigante, sino todo lo contrario. Tiene un carácter absolutamente firme, mucho mayor que cualquier soldado o el mismo o el propio rey de Israel. Tiene el carácter para enfrentar esta circunstancia. Y esta es una palabra para los jóvenes que están aquí, incluso para los que son solteros. Muchas veces los adultos no tendremos el carácter para enfrentar las circunstancias. Y un jovencito vino a darle ejemplo a los guerreros y a los casados de que se pueden lograr las cosas con la ayuda de Dios. ¿Quién le enseñó a David que sí podía? Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, fíjense las respuestas: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí entran dos aspectos favorables para la modificación del carácter. Y Dios usa un término de enseñanza y aprendizaje. ¿Escuché bien, Adán? ¿Que tienes miedo? Si contentan, no estoy, ¿Escuché bien, Adán? ¿Que tienes miedo? ¿Que tienes temor? Que, Adán, ¿me estás diciendo que estás desnudo? Y entonces Dios le pregunta: ¿quién te enseñó esas cosas? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Me estoy explicando? Permítanme especular algo para todos los que estamos aquí presentes. Mis hermanos, suponiendo, es una especulación. Déjenme Déjenme generalizar esta pregunta. Mis hermanos, ¿quién les enseñó a rendirse? ¿De quién aprendimos tener miedo? De Dios no, porque Dios es invencible. Y cuando Dios habla de los hijos de Dios, cuando Él habla de sus hijos, de sus hijas, Él siempre menciona a un escuadrón invencible. Es más, el calificativo que se usa para la iglesia de Cristo está en Romanos 8:28, que dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, el carácter de nosotros debe ser un carácter de conquistador y no tenerle miedo a las circunstancias. Pero la pregunta de nuevo es: ¿quién te enseñó que estabas? ¿Quién te enseñó que no podías? ¿De dónde aprendiste que ya no se puede? ¿De quién aprendiste a renunciar? ¿Quién te dijo que estás derrotado? ¿Quién te enseñó que no vas a salir adelante? ¿Que tus hijos no se van a componer? ¿Quién te dijo que te derrotes? ¿Quién te enseñó a perder cuando yo solo te he enseñado a ganar? Entonces, la pregunta que Dios hace también es una pregunta que lo lleva a abrir las ventanas de inteligencia del propio Adán. De la edad que usted tiene, váyase atrás la misma cantidad de edad y 9 meses más.
Quiero que te imagines cuando eres ese espermatozoide y saliste a competir contra 500 millones de espermatozoides. No sé cómo fue la carrera, pero hay una evidencia, gracias, hay una evidencia que de esos 500 millones de espermatozoides tú estás aquí presente, porque ese día tuviste el carácter para ganar y para conquistar. ¿Qué somos los seres humanos entonces al final? ¿En qué hemos caído las personas que se dejan gobernar por la ira, por las pastillas, por la depresión, por la angustia y se dejan derrotar por circunstancias? ¿Qué son las personas? Son personas modificadas fuera de su naturaleza. ¿Qué es la pobreza? La derrota, vivir todos los días al día, tener un círculo vicioso de deudas, de empeñar cosas, de no tener estabilidad. ¿Qué es ese sinónimo? ¿Qué nos dice ese resultado? Que estamos fuera de nuestra naturaleza. Cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto, fueron expulsados a causa del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado no solo es la muerte. Esa es una de las consecuencias del pecado. El pecado nos aleja de nuestra naturaleza. Voy a repetir. Una persona que está en pecado, no sé si estemos listos para esta declaración, pero la voy a decir. Una persona que está en pecado no tiene el carácter para enfrentar, porque el pecado le ha robado su naturaleza de más que vencedor, porque el pecado al entrar y contaminar a la persona le quita la naturaleza del carácter de ser más que vencedor y lo lleva continuamente a la derrota. Lo que expulsó y llevó a la pobreza a Adán y a Eva era la condición del pecado. Su estado pecaminoso los hizo personas de no progreso. En otras palabras, para resumir, suena raro, pero a las pruebas me remito con la Biblia. Una persona que no progresa está en pecado. Porque la santidad y el poner la palabra en práctica en la vida, en vez de llevarnos al retroceso, nos lleva al progreso. Y hay personas que se autoengañan pensando que tienen carácter porque oran. Y la oración solo es un ejercicio espiritual. Pero más que una herramienta de batalla, es un ejercicio de crecimiento. El problema es que las personas, nosotros, cuando venimos al camino del Señor, creemos que las experiencias espirituales de llorar, levantar las manos, de ser tocados, de hablar en lenguas, de tener estas experiencias, nos conducen y nos llevan por un puerto de conducto hacia ser vencedores. No, son experiencias de vida. Y lo explico de esta manera. Con 10 plagas el pueblo salió de Egipto. ¿Cuántas plagas? Eso significa que salieron con poder de parte de Dios, con un poder sobrenatural. 10 plagas los arrancó de la esclavitud de 430 años de esclavos. 10 plagas, 10 señales poderosas. Dios los arrancó de las manos, de la boca de fuego del faraón, los libró. 10 plagas. Pero cuando esta gente iba caminando en el desierto, las plagas los libraron. Pero para que pudieran entrar a Canaán, que es una tierra de conquista, no se necesitan señales. Se necesita carácter. Diga conmigo, para conquistar se necesita carácter. ¿Y qué hizo Dios para que estos tuvieran carácter? En el desierto les dio 10 mandamientos.
Y los 10 mandamientos están enfocados a modificar el pensamiento y la actitud del pueblo para que con estos mandamientos de aprendizaje y cambio de carácter puedan entrar a la conquista. Porque la palabra no se estableció, mis hermanos, para que nosotros la memoricemos. La memorizamos y la aprendemos como un eslabón de la cadena de prosperidad y de progreso. Pero ¿de qué sirve repetir y saber la palabra si cuando yo salgo por la puerta o cuando termino de estudiarla no la pongo en práctica? Cuando yo pongo en práctica la palabra que aprendo, que memorizo, que me repiten, que escucho, cuando yo tomo esa palabra y la pongo en práctica, mi carácter se modifica. Y la modificación del carácter se da a base de repeticiones, creyendo lo que dice. Por ejemplo, si yo aprendo en la palabra que tengo que ser amoroso con mi esposa, con mis hijas, con mi esposo, que tengo que ser más expresivo, si yo lo aprendo, pero no estoy impuesto, no se trata de estar impuesto, se trata de entrar a un nuevo estado de carácter y de comportamientos. Entonces puede ser que la primera vez que le diga a mis hijos, los amo, hasta me cuesta decir, no, me cuesta. La primera vez puede ser difícil, la segunda también, y lo vuelvo a decir, y de repente mi carácter en la práctica, digo conmigo, la práctica, mi carácter en la práctica de la palabra hace que cada día sea natural, más natural, y ya simplemente soy yo. Hijos, los amo, los quiero, los bendigo. Empiezo a modificar mi carácter por los principios de la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia que tenemos en la mano se estableció para que nosotros la aprendamos y la vivamos. Y cuando vivimos lo que aprendemos, se modifica nuestro carácter. Y la modificación del carácter nos lleva a ser conquistadores. Si la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, una sierva de Dios, una familia de Dios, un matrimonio que sirve a Dios, un soltero, una soltera que sirve a Dios, no necesita ser el jefe para ser bendecido. José era bendecido y no era el jefe de la empresa, pero Dios bendecía la empresa porque ahí había un bendecido. Dios bendecía a ese soltero en ese lugar porque la bendición estaba ahí con un hombre que había manifestado carácter y comportamiento de hija o de hijo de Dios. En este contexto, para ir aterrizando, las conquistas de nuestra vida, las más grandes conquistas a las que nosotros vamos a acceder, tienen que ver con un último principio. Jesús dijo así: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo es? Niéguese. ¿Otra vez? Eso es voluntario. Cuando dice niéguese a sí mismo, está hablando actitudes y comportamientos voluntarios. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Dice cada día. Y sígame. Pongan atención. Yo quiero seguir a Jesús. Ay, pues yo lo sigo. No. Dice el Señor, si tú quieres venir en pos de mí y me quieres seguir, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Para qué es negarse y para qué la cruz? ¿Cómo lo combino? La mujer y el hombre más grande de la historia no es aquel que conquista hacia afuera, es aquel que se conquista hacia adentro. La Biblia dice de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces dice, si voy a seguir al maestro, voy a llevar una ¿qué? Y me voy a negar. ¿Para qué es la cruz todos los días?
La lógica, y es verdad, la cruz es para crucificar algo. Vuelvo a repetir, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice el mismo apóstol, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los días quiero que tengas esta imagen en tu corazón, porque esto te va a dar el carácter de conquistador. Cada día, no ahorita, todos los días que te levantes, levántate negándote a ti mismo y tomando una cruz, porque sigues al Señor. Porque todos los días tenemos algo que crucificar. Todos los días. Esa mañana, cuando ya se va tu hija a la escuela, le quieres dar un grito de desesperación, ¿verdad? Y es la hermana en Cristo Jesús, casi la Madre Teresa de la iglesia. Pero tenemos carne, y la carne es carne. Entonces, cuando yo tengo la capacidad del carácter que Dios me ha dado, cuando yo siento o pienso decirle algo a mi hija, gritarle, o gritarle a mi esposo, o rezongar por algo, o abrir el pleito del día, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es que antes que lo haga, prepare la cruz, agarre ese sentimiento y lo crucifique. ¿Cómo sé que lo crucifiqué? Cuando en vez de gritar, hablo. Cuando en vez de iniciar la guerra, provoco la paz. Sé que lo crucifique. Y estoy hablando en la mañana. Apenas son los primeros minutos del día. Imagínate en el carro, llegando a tu trabajo, platicando con tus compañeros, te levantan una calumnia, el profe te dice cosas, te da amenazas el trabajador o el patrón, y todo el día, todo el tiempo, en todo momento, tu carácter se va formando de tal manera que tú, en vez de pelear hacia afuera, controlas a este hombre hacia adentro. La gente va a creer, los carnales y mundanos van a creer que eres un tonto porque te quedaste callado. Pero tú vas a saber que eres un guerrero verdadero porque pudiste controlar tu boca. Y tenías años que no lo hacías. Porque estás poniendo en práctica la palabra de Dios. El problema es que muchos creen que la palabra de Dios es por sentimientos. Si siento, perdono. No, señores, es aunque no sienta, usted tiene que perdonar. Aunque no sientas, tienes que orar. Aunque no sientas, tienes que leer la palabra. Aunque no sientas, te tienes que congregar. Aunque no sientas, tienes que predicar el mensaje a otros. Si este camino no es por sentimientos, es para personas con carácter, que son como esos soldados de la introducción, que llegaron sin saber qué onda y salieron como unos guerreros para conquistar cualquier cosa, pero se disciplinaron a sí mismos y tienen el carácter para conquistar cualquier otra cosa hacia afuera. La más grande autoridad que tienes contra los demonios y contra las fuerzas del mal está determinada a la autoridad que tienes sobre ti mismo. El poder de Dios no sale sobre nosotros porque somos cara bonita y cantamos bonito para el Señor, o somos muy talentosos. La unción y el poder que sale de nosotros es porque somos personas que han crucificado su carne y solo exhalamos el aroma del poder y de la santidad de Dios. Y piénselo toda la semana, se lo dejo de tarea. Solo los pecadores, por causa del pecado, no progresan en toda su vida. Donde hay pecado, hay pobreza. No dije escasez, dije pobreza. Donde hay pecado, hay dolor, hay aflicción continua. Donde hay pecado, no hay avance de ningún tipo, solo reclamos y gritos de esclavos. Dios dejó su palabra para que modifiquemos nuestro comportamiento. Por eso la Biblia dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
Aunque escuches muchos sermones este 2019, ten en tu mente y en tu corazón que no te hace falta escuchar ni uno más. Que es tiempo de poner en práctica todos los que ya escuchaste. De poner por obra y en práctica todo lo que ya aprendiste. Y que aunque se pueda repetir lo mismo, eso lo escuché, ya también lo escuché, eso también lo escuché, y aunque pueda ser una repetición porque es bíblica, al final los sermones son irrelevantes cuando no los ponemos por obra y no los ponemos en práctica. El carácter no viene por imponerle la mano a alguien y orar por él. Qué facilito, ¿verdad? El carácter viene cuando uno se pone el propio espejo y decir: a ver, Loreto, ¿qué necesitamos modificarte? Ya te hace falta un cortecito de cabello de lengua. Te hace falta dominarte un poquito más. Te hace falta un cambio de comportamiento con tus hijos. Eres muy codo con la familia, Loreto. Es tiempo de que seas más generoso con ellos. Eres muy raquítico con el tiempo con tu esposa, tu familia. Es tiempo de que cuando yo me veo, cuando yo sé qué es lo que necesito cambiar, Dios se lava las manos, porque ya lo sabemos. ¿Qué hace mucha gente? Que la palabra, que el pastor me profetice y que le atine. Si no somos adivinos, hermano, no es lamparita mágica aquí. Es que le adivine dónde estoy mal y que cuando me diga, y si yo voy a creer que el Señor me está llamando a hacer ese cambio. El cambio es un cambio directamente en base a lo que está escrito. En base a lo que está ¿qué? Y lo que está escrito es lo que tengo que hacer. Porque si está escrito y es un cambio que tengo que hacer, es para mi bienestar. La palabra nunca ha contaminado a nadie. La palabra solamente edifica y produce progreso para todos los que la practican. Imagínate que a estas alturas de tu vida cristiana no practiques naturalmente lo que es el perdón y te siga cayendo gorda la gente y tengas odio por alguien. Y entonces ya está escrito que tienes que perdonar. Cuánto batallo con el perdón. Pero ¿cómo si está escrito? Practíquelo. No, es que se me dificulta. Viera cómo batallo para pedir perdón. Dios va a batallar para bendecirte y para perdonarte también. Porque la Biblia se estableció para que cree una modificación positiva de progreso en nuestras vidas.